Respira y quédate. No te pido quietud eterna. Te pido un instante lúcido antes de moverte. Ese segundo decide si tu energía se desperdicia o se vuelve precisa. Cuando reaccionas, tu cuerpo intenta cerrar un circuito. Descarga la tensión lo más rápido posible. El taoísmo propone otra mecánica: abrir un pequeño espacio interno para que la emoción entregue su información antes de soltarla. No es apagar el fuego, es ajustar la válvula hasta que el calor silba. Imagina que entras a un taller en penumbra. No prendes todos los focos a la vez. Enciendes una lámpara dirigida. Inspeccionas las piezas, escuchas el ruido del motor. En tu interior pasa lo mismo. Hay partes que vibran de más, otras que están flojas. Si actúas sin mirar, fuerzas el sistema y rompes el engranaje más delicado, tu criterio. Aquí está la tesis del video y de tu práctica. No reaccionar no es quedarte inmóvil, es recuperar el mando. El taoísmo lo resume en 3 movimientos: vaciar, ver, elegir. Vaciar primero significa sacar del medio el exceso de ruido somático, la prisa en la respiración, el pulso adelantado, el impulso de contestar antes de comprender. Ver es dejar que la emoción nombre su función: protección, límite, pedido de datos, necesidad de cierre. Elegir es ejecutar el gesto mínimo suficiente, ni más ni menos. Te hablo a ti que hoy tienes algo enfrente que te enciende. Antes de contestar, vas a pasar por un umbral breve. Ese umbral no es un truco psicológico, es una condición física. Cuando exhalas largo y sueltas mandíbula y hombros, tu atención deja de estrecharse y vuelve a abrirse. En esa apertura aparecen opciones que hace un minuto no existían. Piensa en una cámara oscura. Si abres el diafragma de golpe, velas la toma. Si lo ajustas con intención, capturas detalle. La emoción es luz bruta. Tu pausa es el diafragma. Ajustar no apaga la foto, la hace nítida. Promesa de este camino: menos arrepentimientos, menos explicaciones posteriores, más precisión. No porque seas mejor, sino porque operas desde condiciones que favorecen la claridad. Hoy empezamos por instalar ese umbral en tu rutina. No para siempre, solo por los próximos minutos. Vaciar, ver, elegir. Esa es la puerta. Entras ahora. Míralos sin adornos. Reaccionar es obedecer el primer impulso. Es cerrar el circuito de tensión con la respuesta más rápida disponible, no con la más adecuada. Escucha tu cuerpo cuando reaccionas. La respiración se acorta, el abdomen se contrae, la garganta se endurece. La vista se afila y se vuelve tubular. La lengua quiere salir antes que el juicio. El cuerpo pide velocidad. La mente fabrica certezas instantáneas para justificarla. Ahora, observa la mecánica interna. Tu atención se pega al estímulo más agresivo. Pierdes contexto y matices. El mapa se reduce al tamaño del disparador. La memoria trae casos extremos, no datos representativos. Tu lenguaje se polariza. Aparecen siempre, nunca, nadie, todos. Ese vocabulario delata que ya no estás eligiendo. Estás siendo elegido por el impulso. El taoísmo no demoniza esa energía. La reubica. Te muestra que la emoción trae una función útil, pero en bruto. El enojo señala un límite. El miedo señala falta de información. La tristeza señala valor perdido. Reaccionar es descargar la energía sin extraer la función. Responder es decantar la energía hasta quedarte con la instrucción. Piensa tu mente como una sala de control. Cuando hay alarma, todas las luces rojas se prenden a la vez. Reaccionar es correr de panel en panel apagando botones sin revisar el tablero maestro. Responder es bajar el volumen de la sirena, identificar el circuito exacto y cortar solo esa línea. Menos desgaste, más precisión. Revisemos costos.
La reacción te ahorra segundos y te roba horas. Ganas alivio inmediato y pagas con explicaciones, correcciones y vínculos tensos. Es pan caliente y deuda fría. El criterio taoísta invierte la ecuación. Gastas segundos en abrir espacio y recuperas horas de claridad. Señales de que estás por reaccionar. Tu cuerpo va por delante de tus palabras. Tu pregunta se vuelve acusación. Tu conclusión llegó antes de la evidencia. Sientes urgencia por cerrar, aunque no haya peligro real. Te escuchas más a ti que a los datos. Señales de que empiezas a responder. La exhalación se alarga sin esfuerzo. Tu visión periférica vuelve. ¿Puedes nombrar la emoción en una sola palabra? ¿Aparece al menos una alternativa que no habías visto? Tu próxima frase cabe en una línea y tiene un objetivo claro. No busques santidad, busca gobernabilidad. El objetivo no es nunca sentir, es dirigir lo sentido. La práctica consiste en instaurar un microtiempo entre el impulso y el gesto. Ese microtiempo convierte la emoción en información. Sin ese puente, actúas a ciegas con fuerza. Con ese puente, actúas con medida. Escúchame un momento. No necesitas volverte otra persona. Necesitas quitar lo que sobra para que lo necesario aparezca. Cuando empujas, todo se pone duro. Cuando ajustas condiciones, lo correcto se mueve solo. Llama a esto Wu Wei. Actuar sin fricción innecesaria. No es quedarse quieto. Es dejar de forzar. Siente el impulso de explicar de más. De justificarte. De ganar la escena. Suelta una palabra. Suelta una expectativa. Suelta un gesto extra. Al disminuir lo superfluo, la dirección real se hace visible. El cuerpo lo sabe. La respiración se vuelve usable. La mente deja de patinar. Ahora, crea espacio. Shu y Jing. Vacuidad y quietud. No es vacío emocional. Es lugar libre para que los datos entren sin chocar. No es inmovilidad. Es estabilidad suficiente para distinguir. Exhala más largo que lo que inhalas. Afloja mandíbula. Baja hombros. Ese ajuste es una llave. Con el foco abierto, la emoción deja de ser ruido y muestra su función. El enojo señala un límite. El miedo pide información. La tristeza marca un valor en juego. Empiezas a leer, no a pelear. Cuando dejas de imponer tu versión ideal del momento, algo coherente emerge. Zirán. Lo que surge por sí mismo cuando el ego suelta el volante. No es azar. Es precisión sin esfuerzo inútil. Lo reconoces porque la acción casi no requiere explicación. Entras, dices lo necesario. Y el entorno entiende. Si necesitas empujar mucho tu verdad, falta ajuste. Si al ejecutar se comprende sola, vas en eje. Piensa en dos modos: fuerza y ajuste. La fuerza desgasta y confunde. El ajuste calibra y ordena. Tu tarea no es vencer la situación. Es afinar el sistema hasta que la respuesta correcta se vuelva evidente. A veces será firmeza. Una sola petición clara. A veces será suavidad. Menos palabras y más tiempo. A veces avanzar. Un primer paso medible. A veces esperar. Un umbral concreto para revisar. Eso es D. Potencia silenciosa. No se declama. Se percibe cuando tu gesto reduce resistencia y aumenta claridad. Hoy trabajas así. Antes de hablar, quitas palabras. Antes de decidir, quitas opciones. Antes de actuar, quitas prisa. Lo que queda después de quitar es tu respuesta. Ahora sí, pasamos de emoción a sabiduría. Y de sabiduría a acción. Viene la ola.
No la niegues. Déjala nombrarse. Esto es enojo. Esto es miedo. Esto es tristeza. Una palabra basta. Al nombrarla, dejas de ser arrastrado y pasas a observar. No analizas historias, solo reconoces corriente. Ahora vacías. Exhalas más largo, aflojas la mandíbula, dejas caer los hombros. La mirada se abre. No buscas relajarte, buscas amplitud. En esa amplitud, la emoción suelta su mensaje. El enojo te muestra el límite que fue cruzado. El miedo señala datos que faltan. La tristeza marca un valor que pide cuidado o cierre. Ya no es ruido, es instrucción. Con la instrucción en la mano, miras el terreno. ¿Qué es lo mínimo suficiente aquí? Si es límite, una sola frase concreta. Si faltan datos, una sola pregunta nítida. Si hay pérdida, un gesto de cierre o una renegociación. Nada grandilocuente. Precisión breve. La acción correcta se reconoce porque no necesita adornos y disminuye fricción al ejecutarse. Comprueba la dirección antes de moverte. Tu cuerpo te lo dice. La exhalación fluye sin esfuerzo. La mente no corre. Aparece al menos una alternativa que hace un minuto no existía. Si sigues tenso, espera un ciclo más. Pausa no es demora infinita. Es el costo menor para evitar el precio alto del arrepentimiento. Entonces actúas. No resuelves la vida. Solo das el próximo paso verificable. Dices la frase, haces la pregunta, propones el ajuste. Luego callas y observas el efecto. Si el entorno se ordena, continúas. Si aumenta la fricción, retrocedes medio paso y vuelves a vaciar. El mapa es siempre el mismo. Reconocer, vaciar, leer, elegir, ejecutar, verificar. Repite hasta que la situación pierda espuma y deje estructura. Así conviertes el impulso en criterio. La emoción deja de manejarte y pasa a trabajar para ti. Esa es la práctica. Transformar calor en dirección y dirección en un gesto exacto. Ahora instalamos el umbral. 12 segundos reales. No es misticismo, es ingeniería de atención. Primer tramo. Exhala lento por la nariz hasta que el aire se vuelva silencioso. La exhalación larga le indica al cuerpo que no hay amenaza inmediata. El pulso baja medio escalón y la mente deja de empujar conclusiones. No busques sentir paz, solo permite que la presión se desinfle. Segundo tramo. Suelta mandíbula y deja caer hombros. Ese gesto libera 2 bisagras que tensan tus palabras y tu mirada. Cuando estas bisagras aflojan, el campo perceptivo se amplía. Vuelve el contexto que la urgencia había recortado. Tercer tramo. Abre la visión periférica sin mover la cabeza. Percibe bordes, volúmenes, distancias. Esta apertura corrige la visión túnel que fabrica la reacción. Con más campo, aparece la información que faltaba. Cuarto tramo. Formula una pregunta clave, corta, interna. ¿Qué pasa si no hago nada todavía? No es permiso para la evasión. Es una prueba de estabilidad. Si el sistema interno se asienta al escucharla, estás listo para elegir. Si se agita, repite un ciclo de exhalación y hombros. Al final de los 12 segundos, tienes 3 señales de que la pausa funcionó. La exhalación fluye sin ruido. Tu frase posible cabe en una línea. Y puedes nombrar la emoción en una palabra sin justificarte. Con esas 3 marcas, actúas. Si falta alguna, no discutas contigo. Repite la pausa una vez más. Es más barato que corregir después. Esta es tu herramienta de bolsillo. No requiere lugar ni ritual. La aplicas antes de enviar un mensaje tenso, antes de responder en una reunión, antes de fijar un límite. 12 segundos que giran la manija de impulso a criterio. Aquí comienza el dominio. Vaciar un poco, ver mejor, elegir menos y acertar más. Mírate como un luthier. No arrancas tocando fuerte una cuerda desafinada. Primero aflojas medio giro, escuchas el timbre, ajustas lo mínimo y solo después pulsas. Eso hace la pausa. Afina antes de ejecutar. Piensa en un relojero.
Si una pieza salta, no golpea el mecanismo. Detiene el pulso. Observa el diente exacto que falla y aplica una fuerza casi invisible en el punto correcto. Reaccionar es golpear. Responder es microapoyar. Considera un restaurador de obras. No frota con prisa una mancha antigua. Ilumina en ángulo, identifica la capa, prueba un solvente en un borde, evalúa y recién ahí interviene. La emoción es el barniz amarillento. La pausa te deja ver la capa que debes tratar. Torre de control. Muchas luces pueden encenderse a la vez. Si subes el volumen de la sirena, pierdes la pista. Bajas el volumen, verificas viento, pista, combustible y autorizas un movimiento por vez. Menos ruido, más aterrizajes limpios. Vidrio templado. Si lo expones a cambio brusco, estalla. Si gradúas la temperatura, gana resistencia. La pausa es ese gradiente que evita el quiebre cuando el entorno sube de golpe. Caldera con válvula. La presión no es enemiga. Sin válvula, explota. Con válvula, mueve turbinas. La emoción presiona. La pausa abre y dirige. De descarga ciega a trabajo útil. Hornero. No levanta la casa en una tarde. Pone una gota de barro, evalúa. Otra gota, corrige. Gesto mínimo, resultado robusto. Quédate con la función. Afinar, microapoyar, iluminar en ángulo, bajar sirenas, templar, valvular, construir de a poco. Eso es no reaccionar. Convertir energía bruta en precisión. Vuelve al cuerpo. Ahí se decide si disparas o eliges. Separa los pies al ancho de caderas. Siente talones, bordes externos, almohadillas. Deja que el peso caiga parejo. Cuando la gravedad te sostiene, la prisa afloja medio tono. Cierra la boca sin apretar. Coloca la lengua en el paladar, justo detrás de los incisivos. Nota cómo cede la mandíbula y el cuello pierde rigidez. Exhala por la nariz hasta que el aire se vuelva silencioso. Ese silencio es tu bisagra abierta. Con la bisagra abierta, tus palabras ya no salen empujadas. Lleva una mano al esternón y otra a la espalda, a la misma altura. No busques llenar. Solo permite que la exhalación sea más larga que la inhalación. 3 ciclos. El pecho deja de ser coraza y vuelve a ser fuelle. La emoción atraviesa y al atravesar deja información. Sin mover la cabeza, abre la visión periférica. Percibe esquinas, líneas, sombras. La urgencia había encogido el mundo a un punto. Cuando el campo se agranda, aparece contexto. Con contexto, lo inevitable pierde fuerza. Flexiona apenas las rodillas. Deja caer el sacro. No adelantes el pecho. Siente el centro bajar 1 centímetro. Desde el centro, la voz sale más baja y la frase se vuelve corta. No es solemnidad, es palanca. Instala un ritmo simple. Inhala 1, exhala 2. No cuentes en voz alta, siente el compás. 2 minutos bastan para que el freno interno haga contacto. Con el freno puesto, eliges gesto. Sin freno, solo descargas. Observa la cara. Quita adornos del gesto. Mandíbula suelta, hombros sin elevar, manos visibles y quietas. Un rostro sobrio reduce fricción ajena y te devuelve milisegundos de criterio. Sabrás que el cuerpo está listo cuando suceda a la vez lo siguiente. La exhalación no suena, la saliva vuelve a la boca, la mirada alcanza los bordes. Ese es tu semáforo verde. Hablas o actúas entonces. Si una señal no llegó, repites el ciclo. Son segundos. Te ahorran horas. Ahora que el cuerpo coopera, instalamos la higiene mental que previene la sobrereacción.
Ahora ordena tu entorno para que tu mente no fabrique incendios. Empieza por reducir ruido antes de cada decisión importante. Cierra pestañas, silencia notificaciones, limpia la mesa. No es perfeccionismo, es despeje táctico. Menos entradas, mejor lectura. Cuando notes prisa por contestar, usa la frase puente. No sé aún. Te la dices primero. La escribes si hace falta. Vuelvo en 10. Ese margen te compra claridad. Si alguien te apura, no peleas en apuro. Defines el tiempo y lo cumples. Instala la regla del borrador. Todo mensaje caliente se escribe, se guarda y se relee en frío. No lo envías hasta que quepa en una línea el objetivo. Si necesitas descargar, escribe para ti y bórralo. Responder no es vaciarte, es dirigir. Define ventanas sin input. 15 minutos al día, sin pantalla, sin auriculares, sin conversación. Camina, respira. Deja que el cerebro asiente sedimentos. La mente clarifica más por decantación que por persecución. Cuida lo que consumes. Si alimentas la cabeza con alarma y sarcasmo, tu umbral baja. Elige fuentes sobrias para asuntos sensibles. No porque sean mejores, sino porque no te roban el sistema nervioso antes de decidir. Pon límites a la rumiación. Si te encuentras girando 3 veces sobre la misma idea, escríbela en una tarjeta con 2 columnas. Hecho comprobable y suposición. Lo que no puedas poner en hecho no entra en tu próxima frase. La suposición se investiga o se suelta. Establece horarios de respuesta. No eres una sirena disponible 24/7. Marca bloques. Respondo mensajes de 11 a 12 y de 17 a 18. Cuando el mundo sepa tu ritmo, te exigirá menos urgencia. Cuando no lo sepa, lo educas con constancia. Simplifica el lenguaje. Quita absolutos. Siempre, nunca, todos, nadie. Cambia a me faltan 100 cosas por hay 2 pendientes prioritarios. El lenguaje sobrio recorta ansiedad y afina la puntería. Y crea un cierre diario. 3 líneas en un cuaderno. ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué harás distinto mañana? No es terapia. Es calibración. El aprendizaje convierte tropezones en sistema. Con higiene mental, tu pausa no lucha contra una tormenta de estímulos. Encuentra pista despejada. No pelees la emoción, léela. Te hablo claro, cada emoción trae una orden útil en bruto. Si la descargas, pierdes la orden. Si la decantas, obtienes dirección. Cuando aparezca el enojo, no lo conviertas en volumen, conviértelo en borde. Pregúntate qué límite fue cruzado y qué petición concreta lo restituye. Una frase, un verbo, un plazo. Necesito que X no ocurra más y que hagamos Y desde hoy. Sin historia, sin juicio. El enojo ya hizo su trabajo, señaló el perímetro. Tú haces el tuyo, lo reinstalas. Si asoma el miedo, no te vendas valentía a gritos, véndete datos. El miedo es un radar que dice, faltan piezas del mapa. Pregunta, ¿cuál es el dato mínimo que si lo obtengo, cambia mi decisión? Llamas, mides, verificas. Si el miedo baja con información, era aviso. Si no baja, era imaginación. Ajustas exposición, no identidad. Cuando llegue la tristeza, no te hunda la retórica, déjala indicar valor. Algo importante se perdió, se terminó o cambió.
Tu tarea es cerrar o renegociar. Cierre, admites la pérdida y liberas compromiso. Renegociación, redefinir condiciones para que ese valor siga vivo de otro modo. La tristeza te vuelve honesto con lo que importa. Si aparece la culpa, sepárala en dos. Culpa por daño real, repara. Nombra el hecho, reconoce el impacto, ofrece enmienda medible. Culpa por norma ajena, examina si la regla es tuya. Si no lo es, suelta el látigo. No necesitas autoflagelo para aprender. Si sientes vergüenza, no te ocultes ni te exhibas. Vuelve a la dignidad simple. Postura neutra, frase corta, siguiente paso. La vergüenza te pide recalibrar pertenencia, no desaparecer. Encuentra el grupo y el contexto donde tu acción tenga sentido y vuelve al ruedo. Si notas envidia, úsala como brújula. Señala un deseo no admitido. Pregunta, ¿qué capacidad admiro que puedo entrenar en mí? Quita la persona del centro y deja el aprendizaje. Todo esto ocurre en minutos si instalaste la pausa. Nombras en una palabra, traduces a función, ejecutas el gesto mínimo suficiente. Sin teatro, con precisión. La emoción deja de manejarte y empieza a trabajar para ti. Te prevengo antes de que tropieces. El primer error es confundir silencio con sumisión. Callar no es agachar la cabeza. Callas para leer mejor y luego marcas el límite en una frase limpia. Si tu pausa termina en obediencia automática, no fue pausa, fue miedo. Segundo error, usar la pausa como escondite. Postergas, dices, estoy procesando, y dejas pudrir el asunto. La pausa tiene reloj. 12 segundos para aclarar, luego un paso medible. Si no avanzas, estás evitando. Tercero, espiritualizar la impulsividad. Nombras tu descarga como auténtica o desde el corazón y justificas el daño. Autenticidad sin responsabilidad es ruido con perfume. La medida es el efecto, ordenó o desordenó. Cuarto, aplicar la técnica para controlar al otro. Respiras zen, pero por dentro calculas cómo doblar a la persona. Eso no es taoísmo, es estrategia de dominio. El ajuste se dirige a tus condiciones internas, lo externo se acomoda por consecuencia, no por manipulación. Quinto, perfeccionismo. Quieres la frase perfecta, el gesto perfecto, el momento perfecto. La vida no espera. El gesto mínimo suficiente gana por encima del gesto impecable que nunca llega. Sexto, sobreadaptarte. Lees el clima, cedes siempre, te vuelves fácil. La práctica no busca agradar, busca precisión. Preciso a veces es un no, a veces es un sí, a veces es aún no. Séptimo, confundir límite con castigo. Un límite aclara la frontera y ofrece alternativa. El castigo humilla y cierra puertas. Si tu frase hiere más de lo que ordena, cambiaste herramienta. Octavo, medir progreso por sensaciones. Habrá días con nervio igual. Mide por resultados. Menos correcciones, menos peleas largas, más acuerdos breves. Si los indicadores mejoran, la práctica funciona, aunque no se sienta iluminada. Noveno, creer que todo se resuelve solo con calma. Hay problemas que piden datos, abogados, médicos, decisiones firmes. La calma abre el foco. Luego actúas con recursos concretos. Décimo, descuidar el soporte biológico. Sin sueño, sin comida decente, sin movimiento, tu sistema nervioso baja el umbral y todo te dispara. No es carácter, es combustible. Ordena eso y la pausa vuelve accesible. Corrige así, pausa con reloj, límites sin castigo, autenticidad responsable, gesto mínimo suficiente y soporte básico en regla. Con esos ajustes, tu práctica deja de ser un concepto y se vuelve un modo fiable de estar en el mundo. Vas a llevar la práctica al terreno real. Empieza por las discusiones. Cuando el volumen suba,
No compitas por decibeles. Respira, mira amplio y devuelve el hecho en una sola línea. Luego formula una pregunta que abra información, no una trampa. Esto ocurrió. ¿Qué necesitas y qué puedo ofrecer ahora? Si hay límite, dilo sin adjetivos y con alternativa concreta. Después calla y observa el efecto. Si el clima baja, continúas. Si sube, repites la pausa y recortas objetivo. En redes, quita pólvora al dedo. Escribe la respuesta caliente, guárdala en borrador y lee en frío. Conserve el objetivo y elimina teatralidad. Si tu frase no cabe en una línea clara, aún estás reaccionando. Publica solo lo que resiste ser leído mañana por ti mismo sin vergüenza. Si no aporta orden o valor, no es respuesta, es descarga. En trabajo, separa canales. Puedes tener reacción privada para vaciar espuma con un cuaderno o una nota de voz, que luego borras. La respuesta pública va después de la pausa y se mide por utilidad. En reuniones, no entres a ganar, entra a precisar. Resume el acuerdo vigente, nombra el bloqueo en una frase y propone el siguiente paso verificable, con responsable y tiempo. Si piden decisión sin datos, declara qué falta y fija plazo breve para traerlo. Si presionan, no discutas la presión. Ofrece la ruta mínima para decidir bien. Con clientes o jefes, no prometas con adrenalina, promete con calendario. La emoción te empuja a decir sí para apagar tensión. Elige decir, esto puedo en tal fecha, esto no. Y esta es la alternativa. La claridad inicial evita disculpas después. Si un conflicto escala, pide una pausa corta y vuelve con 2 opciones viables. Quien ofrece opciones dirige el marco. En casa, aplica delicadeza. No conviertas la práctica en sermón. Usa la pausa en ti y ofrece peticiones pequeñas y observables. Me sirve que hablemos después de comer. Necesito silencio 10 minutos. Evita diagnóstico sobre el otro. Cuida el vínculo con gestos simples de cierre cuando algo quedó áspero. Un vaso de agua, una caminata breve, un gracias específico. Menos discurso, más ajuste fino. Así se ve en campo. Menos urgencia prestada, menos palabras sobrantes, más pasos cortos que ordenan. Si dudas, vuelve al trípode. Vaciar, ver, elegir. Luego ejecuta el gesto mínimo suficiente y verifica. Si ordena, repites. Si no, corrige sin drama. Vas a entrenar precisión en una semana. No heroicidad. Constancia breve. Día 1. Instala el umbral. 3 veces hoy. Antes de cualquier respuesta tensa, aplica la pausa de 12 segundos. No midas sensaciones. Solo verifica las 3 señales. Exhalación silenciosa, saliva vuelve, mirada amplia. Si no aparecen, repites una vez. Anota en una línea dónde funcionó. Día 2. Ordena el cuerpo antes de hablar. Cada llamada o conversación difícil empieza con ancla plantar y lengua en el paladar. 2 minutos de ritmo 1 a 2. Luego, una frase corta con objetivo claro. Al final del día, escribe qué frase sobró y cuál faltó. Día 3. Higiene de entradas. Elige 2 ventanas sin notificaciones de 15 minutos. Úsalas para decidir un tema que venías pateando. Camina 5 minutos antes de resolver. Decide un solo paso verificable y agenda cuándo lo harás. Cierra el día con hecho y supuesto en una tarjeta. Día 4. Traduce emoción en función. Cuando algo te encienda, nómbralo en una palabra y extrae su instrucción, límite, dato o cierre. Ejecuta el gesto mínimo suficiente acorde.
Evalúa el efecto sin justificarte. Si aumenta fricción, retrocede medio paso y ajusta. Día 5. Lenguaje sobrio. Hoy eliminas absolutos. Reemplaza siempre y nunca por cantidades y tiempos. Convierte quejas en peticiones con verbo y plazo. Recorta un 20% de palabras en cada mensaje importante y observa cómo baja el ruido alrededor. Día 6. Acuerdos claros. En reuniones, resume en una línea el estado, nombra el bloqueo y propone siguiente paso con responsable y fecha. Si faltan datos, declara exactamente cuáles y cuándo los traerás. Promete con calendario, no con adrenalina. Día 7. Auditoría breve. Revisa la semana en 3 columnas: situación, gesto aplicado, resultado. Marca dónde la pausa evitó un costo y dónde faltó. Elige un ajuste para la próxima semana. Más pausa, más pregunta, menos prisa. Cierras agradeciendo una mejora concreta, aunque sea pequeña. La reconoces para consolidarla. Esta semana no te convierte en estatua ni en santo. Te convierte en alguien gobernable por dentro. La emoción sigue. La diferencia es que ahora trabaja a tu favor. Vacías, ves, eliges. Y cada día el gesto mínimo suficiente se vuelve más fácil de encontrar. No midas por sentirme mejor, mide por funcionamiento. La práctica sirve si reduce fricción y aumenta precisión. Empieza por el tiempo. Observa cuánto tardas en responder cuando algo te enciende. Si la pausa entra, tu tiempo de reacción se alarga unos segundos y tu tiempo de resolución se acorta en horas. Menos idas y vueltas, menos aclaraciones posteriores. Mira el lenguaje. Las frases se vuelven más cortas y más concretas. Desaparecen siempre, nunca, todos. Entran cantidades, plazos, responsables. Si puedes resumir una situación en una línea sin perder sentido, avanzas. Revisa el cuerpo. La exhalación se vuelve silenciosa con más frecuencia. Los hombros ya no suben cada vez. Vuelve la saliva en discusiones donde antes se secaba la boca. Son marcas de sistema nervioso gobernable. Observa las relaciones. Las conversaciones tensas duran menos y dejan menos resaca. Aparecen acuerdos breves con pasos verificables. El entorno te consulta para ordenar, no para descargar. Cuando marcas un límite, se entiende, aunque no guste. Evalúa decisiones. Cometes errores todavía, pero corriges antes y con menor costo. Disminuyen los arrepentimientos por mensajes enviados de impulso. Aumentan las rectificaciones tempranas y los gracias por la claridad. Chequea tus rutinas. La pausa de 12 segundos se vuelve automática en momentos clave. El borrador en redes se vuelve hábito. El calendario sustituye promesas infladas. Los bloqueos se nombran rápido y se desarman con datos o con un no claro. Mide con bitácora breve. 3 renglones al final del día. Situación gatillo, gesto aplicado, efecto observable. Si una semana muestra menos incendios y más ajustes finos, hay progreso. Si reaparece el caos, no dramatizas, vuelves al trípode. Vaciar, ver, elegir. Luego ejecutas el gesto mínimo suficiente y verificas. Esa consistencia es tu indicador maestro. Llegaste hasta aquí para recuperar mando interior, no para volverte roca, para volver palanca. Recapitulemos sin vueltas. La mecánica es una: vaciar, ver, elegir. Vacías ruido somático con una exhalación larga y hombros sueltos. Ves la función de la emoción en una palabra. Eliges el gesto mínimo suficiente y lo ejecutas con calendario y medida. Verificas el efecto, ajustas, repites. Esto no es carácter, es procedimiento. Si lo repites, se vuelve reflejo.
Si te sales, vuelves al umbral de 12 segundos y reingresas, sin drama, con rigor. Ahora llévalo a tu día. Elige una situación abierta. Nómbrala en una línea. Pausa real de 12 segundos. Traduce la emoción en instrucción, límite, dato o cierre. Escribe la frase que harás hoy. 1. Clara. Ejecuta. Observa. Anota el resultado en 3 renglones. Mañana repites. Ese es el camino taoísta en lo cotidiano. Menos reacción, más dirección. Menos ruido, más criterio. La energía no se desperdicia, trabaja para ti. Pregunta final para entrar en acción. ¿Qué gesto breve, verificable y sin adornos vas a hacer en los próximos 10 minutos que ordene aunque sea 1 milímetro tu escena? Hazlo ahora, luego vuelves y continúas. Hoy viste el método: vaciar, ver, elegir. No es teoría, es práctica diaria. Úsalo una vez hoy y mide el efecto. Si ordena, repite. Déjame tu experiencia en comentarios. ¿En qué situación aplicarás la pausa de 12 segundos? ¿Qué emoción vas a traducir en una sola instrucción? ¿Qué frase mínima vas a decir hoy? Si te sirvió, suscríbete y activa las notificaciones. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video.